La verdad pura y limpia es la mejor manera de persuadir. La mentira solo conduce a la agudización del conflicto. Simón Bolívar. Algunos estamos amenazados de muerte por nuestra fidelidad desde cuando éramos jóvenes a la patria, al pueblo, a los trabajadores y a la causa del socialismo. Nuestra voz no callará. No. Somos ese bravo pueblo por el cual Bolívar dio su vida por la libertad. Por la libertad. Y hace rato que nos zafamos de las cadenas y le juramos que no volverá. Juramos que no volverá. Nuestra voz no callará. Bueno, después de aquí haber conversado con el compañero Pedro Nolasco, vamos aquí a la parte internacional, la parte aquí en Europa con la compañera Isabel. ¿Por qué nos trae? Luz y sonido, grande corrido, traguen las almas, collica uno. Muchos latidos, abre fluido, porno motora, odio a boteo. Un solo tejido, con música unido, tira alerta, la pestilencia. Toque festivo, y colorido, babasónicos, tapeta, agua. ¿Qué nos trae, compañera? Pues iniciamos esta nueva sección internacional de esta semana. No le va a parecer ajeno al colombiano que nos escuche, ni a la colombiana que nos escuche, y tampoco le parecerá ajeno a ningún latinoamericano para la cuenta que le trae. Y es que quería comentar, muy al contrario, que se verán plenamente reconocidos en el papel de víctimas. Me estoy refiriendo al TTIP o el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones. Es el nuevo modelo del Tratado de Libre Comercio que hay entre Estados Unidos y entre la Unión Europea. La intención es crear la zona de libre comercio más grande del mundo jamás vista. Y sin ser este un tema reciente, porque empiezan los primeros textos y las primeras reuniones entre la Unión Europea y Estados Unidos en 2013, ya estamos a finales de 2015, a mí me gustaría resaltar 3 puntos importantes sobre este tema. Uno, ¿por qué ahora? ¿Por qué en 2013 o en este periodo de tiempo se decide hablar sobre un nuevo tratado de libre comercio? 2, ¿qué supondrá y qué regulará este tratado en caso de ser firmado? Y 3, ¿en qué se parece precisamente a todos los tratados de libre comercio? Porque claro, aquí hay una paralelización muy interesante, en que se diferenciaría este con cualquiera de los tratados de libre comercio que ha firmado Estados Unidos con cualquiera de los demás países latinoamericanos. Y pienso en Argentina, pienso en Ecuador, pienso en México, pienso Colombia. en Panamá, Colombia. Efectivamente, son los primeros damnificados, las primeras víctimas, porque claro, cuando tú negocias con alguien tan poderoso, lo más probable es que en ese tratado tú no salgas demasiado beneficiado, ¿verdad? Por ejemplo, en América Latina, los países que tú has mencionado, que ha existido el TLC, el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, las importaciones que vienen de otros países es algo grave y hace parte del TLC, Claro, ¿no? claro. Es que como vemos aquí en este vídeo, como hemos estado viendo estos 2 minutos que de duración, el por qué lo tenemos muy claro, y es que tanto Estados Unidos como la Unión Europea quieren volver a recuperar esa posición de poder no solamente político, sino también económico. ¿Por qué? Porque en estos últimos años, en esta última década, hemos visto que había no pocos países quienes querían hacerle la delantera. Y estoy hablando, por ejemplo, del caso de China. Entonces, en este caso, buscan consolidar estos intereses geopolíticos y geoeconómicos que tiene tanto Estados Unidos como la Unión Europea. Pero además, ¿qué es lo que intenta este tratado? Intenta liberalizar todos los sectores, y con ello me refiero a los sectores públicos, y conseguir lo que llaman la armonización legislativa. Y tú dirás, ¿qué es la armonización legislativa, no? Armonizar legislativamente significa hacer que todas las normas legislativas, todas las leyes, reglamentos, regulaciones, normativas, tanto de una parte como de otra, queden armonizadas, sean exactamente las mismas. Y me imagino que por eso ahí está el Parlamento Europeo, donde ellos van a determinar las leyes sin tomar en cuenta lo que cada país piensa y quiera. El problema también, además de esto, es que cuando tú intentas equiparar, imaginamos todos, y no nos equivocamos, porque quien piensa mal y acertarás, que se dice, no se van a equiparar los norteamericanos a la cantidad de derechos sociales
adquiridos por la población europea en los últimos 200 años, sino que va a ser todo lo contrario. Te voy a dar un ejemplo. Hay un capítulo que es extremadamente peligroso y sobre todo muy polémico en este tratado, que se titula Protección de las inversiones. Es un texto que por supuesto no se ha pasado, no se ha bajado al populacho, no se ha bajado a ninguno de nosotros para que lo leyéramos de forma democrática, sino todo lo contrario, se ha filtrado. Se filtra el primer texto en marzo de 2014 y en este texto hay un capítulo que se llama Protección de las inversiones y según esto se intenta que cualquier inversor privado, internacional, pueda demandar a cualquier gobierno de la Unión Europea, a cualquier gobierno de esta Unión de los 28, en caso de que un gobierno decida legislar, crear unas leyes que le impidan a él ganar beneficio, independientemente de que estén destruyendo la tierra, de que estén destruyendo los recursos y de que estén contaminando de una forma que todavía no se ha explicado porque hace tan poco tiempo que somos incapaces de conocer las consecuencias de esto. Muy bien, pues ahora con el nuevo Tratado de Comercio, de Libre Comercio, si acaba firmándose, ¿qué puede pasar? Venga aquí una empresa norteamericana, llegue a Europa y decida extraer gas por medio de esta técnica, que es el fracking. En este caso, si hay un gobierno, como por ejemplo puede ser España, que cambia de gobierno y se hace un gobierno progresista y dice, no, yo voy a legislar a favor de mi pueblo, a favor de mis ciudadanos y yo no quiero que se utilicen sustancias tóxicas, por medio de este decreto, aprobado por mayoría, legislativamente y democráticamente. Democráticamente le van a decir no. Efectivamente, no tiene derecho. Esa empresa del fracking puede denunciar a mi gobierno porque le está impidiendo lograr estos beneficios. Esto es lo que engloba el nuevo Tratado de Libre Comercio. Es decir, en definitiva, está tirando por tierra la soberanía popular, la soberanía de cada uno de los Estados miembros de toda Europa. Y lo peor de todo es que esto no se firma, solamente se firmaría en el Parlamento Europeo, en el Consejo de Ministros. No se bajaría con el formato de referendo, por lo menos en mi país no se bajaría. Probablemente haya otros países como Francia o Alemania que sí exijan un referéndum por parte de los ciudadanos, pero no será el caso de los 28 de Europa. De este secretismo, un botón. Hacemos un inciso porque estas son imágenes colgadas en el Facebook de la eurodiputada Marina Albiol, eurodiputada por Izquierda Unida, es un partido de izquierdas de España, en la que ella misma está denunciando el secretismo a través del que se está manejando la cuestión del Tratado de Libre Comercio. Podemos ver a Marina Albiol firmando en la antesala de lo que será la pequeña sala en la que se muestra el tratado, solamente en versión de papel, sin posibilidad de fotocopiar, ni de grabar, ni de fotografiar en ninguna de las páginas. En este caso son los eurodiputados los únicos que tienen acceso tanto a la información del tratado como a la obligación de no difundir, de no divulgar y de no publicar ninguno de los párrafos. Las políticas del imperialismo, las políticas del capital, esas políticas neoliberales las imponen en cualquier parte del mundo. Y por eso les duele mucho países como Bolivia, como Venezuela. Entonces, igual aquí en Grecia también sucedió el problema de eso, que no querían que este gobierno que pudiera gobernar. Tanto así es el chantaje que le hicieron al pueblo greco. Entonces vemos nuevamente que hay que luchar contra esas políticas. Está claro, porque además todo esto, tú lo dices muy bien, ¿no? Y dices muchas veces contra Grecia lo que se ha intentado desde los medios de comunicación masivos, pertenecientes a las derechas liberales y a las derechas a veces más rancias de Europa, sí que hay vemos esa fuerza, ese poder que se mete dentro y quiere mover los hilos. El problema es que con un tratado de libre comercio de esta calaña, de este nivel, al final como que no hay un dictador vestido de militar con una gorra que te está mandando, ¿no? Ya no lo necesitan, son golpes de estado que se llaman blandos. ¿Y por qué son blandos? Porque de alguna forma están menoscabando y menospreciando las conquistas sociales logradas por la población europea durante los últimos 200 años, no a través de las armas, ni a través ni siquiera de gobiernos fascistas, ni de gobiernos de ultraderecha o de neoliberalistas. Simplemente lo hacen a través de una política de privatización de los sectores estratégicos, no solo públicos, sino también estratégicos. Y estoy hablando que en el texto se habla de la privatización de sectores bancarios, de sectores financieros, de sectores de la educación, de sector médico, de la sanidad pública. Y efectivamente, cuando tú pones en un texto que la primera premisa que debe
primar sobre todo el resto en un tratado de comercio es la reducción de costes y la reducción de demoras en los intercambios entre compras y ventas, lo que al final estás diciendo es que si quieres reducir tanto los costes, estás abaratando salarios, estás abaratando despidos, estás abaratando absolutamente, estás menospreciando y menoscabando sobre todo los derechos laborales de todos los europeos. Y en este caso a mí me parece un crimen contra la soberanía de todos los estados que se pueda llegar siquiera a pensar en algo parecido en esto. Y para no saltar el charco, qué mejor ejemplo de lo que les pasó a tus vecinos ecuatorianos, Tito. ¿Recuerdas el caso de Occidental Petroleum Corporation? Claro que sí, recordamos eso, desafortunadamente. Desafortunadamente, efectivamente. ¿Qué es lo que pasa? Ecuador realiza un contrato con Occidental Petroleum Corporation sobre la extracción del crudo en este país, y Occidental, en algún momento determinado del contrato, decide vender su 40% de derechos de explotación a otra empresa, una cosa que no estaba dentro del contrato. Y por lo tanto, ¿qué hace Ecuador? Rescinde el contrato porque han realizado una medida que no tenía la aprobación del gobierno tal y como lo comentaba, tal y como lo exigía el contrato. En este momento, la Occidental, al ver este agravio, es la primera que decide personarse en la oficina de mediación inversor-Estado como damnificado, se presenta como damnificado porque dice que se le ha rescindido un contrato que le impide ganar pingües beneficios con la extracción de crudo. En este momento se registra la mayor de las indemnizaciones jamás vistas de un Estado a una empresa por haberle impedido seguir beneficiándose sin importar que haya incumplido el contrato. Y esta última indemnización es de 1.175 millones de dólares que debió pagar Ecuador a la empresa Occidental Petroleum Corporation. Es algo bueno. Como decía Pedro ahorita, los errores de la izquierda. Exacto, exacto. Así es. Sí, sí. Espero que de esto podamos aprender y espero que como conclusión podamos exigir y podamos seguir avanzando en esta nueva democracia que tenemos que seguir caminando diariamente para, sobre todo, no solamente preservar y conservar aquellas conquistas que nuestros padres y abuelos lograron, sino seguir exigiendo lo que es de justicia, lo que es de justicia social. Es que es así, es cierto, Isabel, que esta cuestión del Parlamento Europeo nos está quitando la democracia en los países que conformamos esta unión, vamos a decirla, porque supuestamente se hizo una unión para fortalecer a los pueblos, una unión para garantizarle una mejor vida a toda la Comunidad Europea, pero nunca se habló de igualar los salarios. Es algo que tampoco sirvió la Comunidad Europea, sirve ese Parlamento. O sea, ¿sirve para qué? Para lo que tú acabas de traernos, de decirnos este análisis, siga explotando, siga robando, y de una manera hoy día, de un terrorismo muy blandito, muy de corbata. Y podemos, así como la Revolución Rosada y como los golpes militares que intentan hacer en diferentes países, muy suave, utilizando ¿qué? Lo que hablábamos también con Pedro, hay una cuestión en común que son los medios de comunicación, los medios que no van a investigar y no van a contar la realidad al pueblo, a los pueblos del mundo, lo que se está negociando y lo que se está hablando. No tanto los medios de comunicación, sino los propietarios, de esos medios de comunicación, que es todavía peor. Claro. Y los políticos, bueno, compañera. Llegamos al final de la emisión, gracias por haber estado con nosotros y sobre todo, sigan viéndonos la semana que viene con más noticias y con más análisis. Bueno, y no olviden escribir a Televisión Alternativa Bolivariana @gmail.com. Los esperamos la semana próxima y que pasen una buena semana todos. The EU and the US are on the path of creating a free trade agreement. The TTIP is expected to stimulate the economy through the standardization of legal regulation. La verdad pura y limpia es la mejor manera de persuadir. La mentira solo conduce a la agudización del conflicto. Simón Bolívar. Que es la parte internacional, la parte aquí en Europa con la compañera Isabel. ¿Qué nos trae?
pues iniciamos esta nueva sección internacional de esta semana. No le va a parecer ajeno al colombiano que nos escuche, ni a la colombiana que nos escuche, y tampoco le parecerá ajeno a ningún latinoamericano para la cuenta que le trae. Y es que quería comentar, muy al contrario, que se verán plenamente reconocidos en el papel de víctimas. Me estoy refiriendo al TTIP o el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones. La verdad pura y limpia es la mejor manera de persuadir. La mentira solo conduce a la agudización del conflicto. Simón Bolívar. Algunos estamos amenazados de muerte por nuestra fidelidad desde cuando éramos jóvenes a la patria, al pueblo, a los trabajadores. El nuevo modelo del Tratado de Libre Comercio que hay entre Estados Unidos y entre la Unión Europea. La intención es crear la zona de libre comercio más grande del mundo jamás vista. Y sin ser este un tema reciente, porque empiezan los primeros textos y las primeras reuniones entre la Unión Europea y Estados Unidos en 2013, ya estamos a finales de 2015, a mí me gustaría resaltar 3 puntos importantes sobre este tema. 1. ¿Por qué ahora? ¿Por qué en 2013 o en este? Y a la causa del socialismo. Nuestra voz no callará. Somos ese bravo pueblo por el cual Bolívar dio su vida por la libertad. Y hace rato que nos zafamos de las cadenas y le juramos que no volverá. Juramos que no volverá. Nuestra voz no callará. Bueno, después de aquí haber conversado con el compañero Pedro Nolasco, vamos a